Y ahora vamos ya pues a dar paso a la palabra que nos la trae nuestro pastor Sergio. Y vamos a orar por él para que el Señor le traiga todo lo que tiene que decirnos en esta mañana. Gracias Señor bendito. Gracias por nuestro pastor. Señor, queremos en estos momentos que tú, Señor, le des ese denuedo para poder hablar a todos nosotros, Señor, y que abras nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para poder escuchar todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Muchísimas gracias por la vida de él, por la vida de su esposa, de su hija. Muchísimas gracias, Señor, por todo. En tu bendito nombre. Amén. 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 Gloria. Amén. Gracias al Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale una ofrenda de palmas. No se cansa el pueblo de alabar a su rey. Amén. Amén. No, lo dice así el Salmo, batiendo palmas. Amén. Espero que hayan pasado una hermosa semana, que haya ido bien, a pesar de las luchas, a pesar quizá de la tribulación o de la batalla que usted esté teniendo en su hogar, en el trabajo. Estoy con mi compañero Miguel, compañero de fatiga que nos visita hoy en el trabajo. Espero que hayan pasado una buena semana. Lo que sí que sabemos es que el Señor es fiel. Amén. Dios ha tenido misericordia, nos ha guardado, nos ha cuidado. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Y lo creemos por fe. Estamos en la dispensación de la gracia, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Todo lo de Dios es por gracia. Estamos estudiando por voluntad del Señor la carta a los Efesios y el Señor nos está enriqueciendo nuestras vidas por medio de la iglesia, los Efesios. Ustedes saben que estamos en los últimos tiempos, estamos viendo la plataforma del anticristo preparándose. Hay muchas señales que estamos viendo. Y Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. Es tremendo las señales, no es el tema para hablar hoy, pero es tremendo cómo el tiempo está avanzado. Amén. Es impresionante. Estaba viendo una noticia, ¿ustedes han visto el incendio de Los Ángeles? Amén. Qué impresionante. Ustedes saben, toda esa zona es gente multimillonaria. Cómo ha arrasado el fuego, qué devastación. Hubo una reunión de gente importante. Actores, empresarios. Hubo una reunión de gente, no sé si el día anterior o unos días antes, en California. Y en esa reunión empezaron a reírse de Dios, a blasfemar al Señor. No tenían por qué. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y injustos. La gente, ¿usted sabe por qué la gente está bien todavía? Porque la iglesia no ha sido raptada y la gente está acostumbrada a estar favorecida en el mundo a través de la intercesión de la iglesia, que es la que está frenando la manifestación del anticristo. Eso dice la Biblia. Pero cuando la iglesia sea raptada y el Espíritu Santo vaya, aunque el Espíritu Santo, hay una pregunta que es muy difícil de responder, que la gente dice, bueno, y si el Espíritu Santo se va con la iglesia, ¿quién va a convencer a los judíos o a los que se conviertan y todo eso? Es que el Espíritu Santo se queda con los 144.000 que fueron escogidos. Ahí se queda el Espíritu y a través de ahí es que el Señor va a estar maniobrando. Y empezaron a blasfemar, mis hermanos. Y días después, mira lo que ha pasado. Hay un hermano profeta, me acuerdo que dijo, el problema no es
cuando Satanás ataca, es cuando Dios no defiende. Ese es el problema. Y la gente se ríe porque ya el diablo se ha quitado la careta. Estamos viendo cosas, los que estamos estudiando un poco, investigando y bueno, viendo algunas cosas, lo sabemos. Él se ha quitado la careta, está actuando ya a cara descubierta. Usted puede ver todo el movimiento hip hop, de rap, todos los cantantes, la de Yankee, toda esa gente metidos ya en pacto Illuminati masón. O sea, porque toda la televisión, Hollywood y toda la música, toda la información, todo lo televisivo lo tienen 8 empresas en el mundo. Y es de las élites mundiales. Todo está subyugado por el diablo. La información, el cine. Por eso usted ve ahí Walt Disney. Ay, Dios mío. No deje usted ver a su hijo Walt Disney, mis hermanos. Usted no sabe lo que hay ahí detrás. Y la información, el cine, muchas cosas ya están subyugadas. Mis hermanos, en la pandemia el Papa sacó un Moloch en una plaza principal. Un Moloch es parecido a un Baphomet o un demonio, que era el que se les sacrificaba a los niños. Ustedes saben, nunca en la tierra ha habido tantos abortos como los hay hoy. Cuando hay un aborto se le está sacrificando a ese Dios pagano, Dios lo reprenda. Pero poco después el Papa renunció a ser vicario de Cristo, que eso no ha pasado en toda la historia papal. Pero son señales que hay que estar cogiendo, que hay que estar viendo, porque tiene que haber un pueblo apercibido de los tiempos en los que estamos. Poco después reunió a todos los líderes religiosos cuando estábamos confinados, el líder del Tripitaka, hinduismo, judaísmo, el islam, de todos los líderes. Hasta hubo un líder cristiano evangélico, que no lo digo, pero que muchos ya no seguimos ni muchos lo atendemos porque sabemos que se ha extraviado y se ha torcido. Y entonces allí firmaron una alianza de paz y seguridad. ¿Me suena la palabra? ¿Por qué? Porque se está preparando la plataforma del anticristo y tiene que haber una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, un solo poder, y entonces se está preparando. ¿No? Y entonces dijeron, vamos a hacer el pacto de la casa abrahámica. ¿Por qué el pacto de la casa abrahámica? Esto que os estoy contando son cosas que han sucedido y son reales. El pacto de la casa abrahámica es que tanto el cristiano como el musulmán nacen de los lomos de Abraham. Isaac, Ismael. Y entonces ahí se meten por ahí y lo cogen de ahí. Pero sabemos que Isaac era de la libre y Ismael era de la esclava. Con todos nuestros respetos a los musulmanes y a cualquier religión que quiera hacer. Respeto me refiero porque cada uno dará cuenta delante del Señor de lo que escoja. Aunque estamos viendo bastantes musulmanes venir a Cristo. Y el asunto es que dijeron, vamos a levantar 3 templos por Arabia Saudí y vamos a adorar juntos allí, ¿vale? Vamos a compartir. Bueno, pues esos 3 templos ya están edificados y construidos y ya están adorando. Eso hay que saberlo, eso hay que verlo y eso hay que mirarlo para discernir los tiempos. El Señor está muy pronto, mis hermanos, por venir. Los tiempos están muy avanzados. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos tienen ganas que venga el Señor? Amén. Amén. Oye, yo tengo ganas de irme a mi casa ya. Esa es la verdad. Usted puede ver la ideología de género que brota de la misma ONU. El profeta Daniel interpretó un sueño. El primer rey del imperialismo, diríamos, del sistema imperialista o monárquico, que fue Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor tuvo una visión y vio una estatua. Era de oro, de plata, de bronce,
de barro, de hierro, y eran los imperios, babilónico, medo-persa, griego, romano, pero cuando llegó a los pies, digo, fíjate cómo Daniel hace miles de años profetizó la democracia, que eso ni se entendió en aquella época. Digo, yo veo un reino de alianzas humanas. Y seguro que Nabucodonosor dirá, pues no seré yo el que se alíe, aquí mando yo. Porque era la democracia ahí, no sé, o la alianza humana era un imperialismo, y dice, y yo veo los pies de barro con hierro. Y dice, y como el barro y el hierro no se pueden unir, aunque estén unidos, no se pueden unir, así será esa alianza humana, no se podrán unir. O sea, es decir, fíjate, estaba diciendo Daniel que iba a haber una alianza humana, una alianza, pero que no estaban unidos realmente. Y entonces dice que esa alianza humana y delimita el tiempo profético y escatológico. Dice, esa alianza humana solamente será destruida con una piedra que descenderá del hierro, que tiene un reino inconmovible, y ese es Cristo en su venida. Amén. Y muchos creemos que esos pies con esos 10 dedos, que eran 10 reyes, es la ONU. Es esa alianza humana, esa es la ONU que está en Bélgica, donde están nuestros hermanos. Mis hermanos, yo conozco gente que ha venido de Bélgica y a mí me ha contado cosas tremendas. Allí hay un movimiento también satánico y de brujería tremendo. Y mis hermanos, entonces estamos viendo como muchas señales. Mi amada familia, el diablo lo único que hace y por lo que hace es para destruir a la iglesia de Cristo. Lo que él persigue es lo de Jesús. Yo tengo un amigo que es profesor de filosofía, él enseña en las universidades y enseña, y a veces quedamos para hablar, pero imagínense hablar con un filósofo que le dio su interpretación al cristianismo, mis hermanos. Me paran 4 o 5 horas, estamos pum, pum, pum. Y lo que pasa es que, claro, ¿quién puede resistir al Espíritu Santo, mis hermanos? Pero aprendo mucho de él. Y ¿sabes una de las cosas que dice este filósofo? A lo largo de la historia, lo que yo veo en filosofía, que la gente siempre ha sido movida a través de la filosofía, corriente de pensamiento. A través de la información, del periodismo, de la televisión, del cine. El cine, mis hermanos, tiene muchos mensajes subliminales. Recuerden que las ventanas de su alma son los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca. Porque lo que tú ves y lo que tú oyes, de eso es que tú te alimentas. Y este profesor de filosofía tampoco está de acuerdo, porque fue creado, educado en el cristianismo, pero claro, tiene una percepción del cristianismo muy filosófica. Pero fíjense, mis hermanos, y usted puede ver, ya, aunque la filosofía ha cambiado mucho, pero usted puede ver en el Areópago, en Atenas, cuando fue el apóstol Pablo, que todos los filósofos allí, los científicos que observaban la creación y todo eso, ponían al Dios no conocido. O sea, había una percepción de que había un Dios. Eso ya hoy se ha deteriorado con los padres del ateísmo en 1800, el ateísmo moderno. Antes los científicos y filósofos no eran ateos, creían en Dios, en sus dioses, pero sabían que había un ser supremo porque el sistema solar, lunar, atmosférico, terrenal, genético, biológico, es todo un orden, una información, una perfección, una exactitud. Por eso la Biblia dice en Romanos que las cosas invisibles de Dios son conocidas a través de las cosas hechas, su eterno poder y deidad. La genética habla de Dios, todo el orden, ¿no? Ustedes pueden ver el sol, la tierra, todo con su inclinación perfecta, cómo va rotando. Si se fuera 1 milímetro, mis hermanos, ahí, pues fíjate, podríamos tener un problema. Entonces, vamos a usar, dicen ellos, recuerden que Soros tiene el 30% de la cámara de la ONU.
Y ese hombre es de los más peligrosos sobre la faz de la tierra. Junto con Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, el yerno de Trump y toda esa saga, ¿no? Pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Usted tiene que saber que usted es importante, muy importante. Todo es para destruir a la iglesia, mis hermanos. Usted ve la historia de la iglesia y el diablo siempre quiere destruirla. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y cuanto usted más conoce al Señor, más se da cuenta. Caín mató a Abel por envidia, pero lo que produjo la envidia fue su fe, su adoración, su forma de darse a Dios. Eso fue lo que persigue. Y el enemigo persigue la adoración, su fe, su forma de adorar, de alabar y de adorar. Y fíjate que estamos hablando que el mundo entero, en geopolítica, economía, educación, filosofía, todo está movido para destruir lo de Cristo. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Amén. Fíjense, mis hermanos, qué tremendo. Ustedes son gente importante, como decía Maribel, son reyes y sacerdotes para el Señor. ¿Saben por qué son reyes? Porque lo que perdimos en el huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice, sojuzgar la tierra, señoread, multiplíquense, o sea, es decir, ejerzan dominio sobre la tierra. Dicho de otra forma, usted en su casa ejerce dominio moralmente, éticamente, espiritualmente, bíblicamente. Usted ejerce un dominio. Bueno, pues Dios le dio ese dominio al hombre y a la mujer en la tierra. Y entonces le empezó a dar la instrucción. Adán, ponle nombre a todos los animales, de este árbol no comas, cuida el huerto, y le fue dando, le fue diciendo, ¿no? Tristemente comieron, y todos nosotros hubiéramos comido igualmente, y entonces entró el pecado. Pero ahí hay un propósito divino, porque dice en Romanos, si no recuerdo mal, en el capítulo 11, allá por el versículo 30, dice que Dios sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia. O sea, muchos dicen, ¿y por qué Dios permite? Para mostrar su misericordia. Amén. Pero para mostrar su misericordia, sujetó todas las cosas a desobediencia, y el problema es tu altivez, tu arrogancia, tu falta de humildad, de arrepentimiento y de reconocimiento al Rey de Reyes que murió en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le estuvo dando instrucción. Eso es lo que se ve en el Génesis. Bueno, ese dominio que se perdió en el huerto del Edén, ese dominio es restaurado en Cristo, y Cristo te lo da a ti y te dice, como dice el Salmo 2, el Padre me ha dado todas las naciones a mí por heredad. ¿Lo puedes creer? Pues ejerce dominio. Y te tengo mi palabra para que tú sepas cómo tienes que ejercerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves en el huerto del Edén a Dios tratar con el hombre, le está diciendo para qué lo ha creado. Le dice, oye Adán, ven por aquí. Mira, oye, que te he creado para que ejerzas dominio, para que sojuzgues, para que administres lo que he creado. Te lo doy a ti. ¿Vale? Te voy a quitar una costillita, te voy a dormir y te voy a sacar una ayuda idónea. Verás con qué ojitos te va a mirar, verás cómo te va a gustar. Y te voy a meter en el huerto y vas a estar de maravilla y esto y aquello y aquí y tal. Ahora ha ocurrido otro génesis, otro comienzo en ti y en mí. Porque es necesario para entrar y ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Ese es el verdadero cristiano, por eso usted está aquí. No es una casualidad, usted no lo movió porque usted está respondiendo hacia lo de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Usted puede ver, los que no están en otras iglesias, pero el que no van es porque no lo ven, no lo sienten, no reaccionan. No tienen capacidad de reacción, porque Efesios dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y un muerto no puede reaccionar. Ahora, fíjense, en el Génesis, ¿qué hacía Dios? Darle la instrucción al hombre cómo tenía que ejercer la autoridad. Hemos dicho que usted y yo tenemos un Génesis. Amén. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Amén. Nuevas criaturas somos. Se nos ha dado una naturaleza divina que lleva la imagen de Cristo, hemos nacido de nuevo, y ustedes no han sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que Dios os ha engendrado. Eso dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Lo que está diciendo que biológicamente se te ha dado una identidad.
recreación. Eso dice en 1 de Pedro 1:23. Es decir, esto es impresionante para la humanidad. Esto es lo que hay que contar. No, es que yo no soy el de antes. A mí se me ha dado una nueva genética. Bueno, esa genética es la vida eterna. Por eso es vida eterna. Porque es una nueva genética. La genética de mi vida pasada no es eterna, es mortal, muere, y por eso yo voy a morir. Pero la fe me dice que tendré un cuerpo glorificado porque yo he recibido vida eterna aquí en la tierra y ya lo estamos experimentando. Porque se nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Ahora experimentamos por el Espíritu la presencia del Padre. Amén. Amén. Es así. Entonces hay una nueva genética, una nueva identidad. Ahora, en ese Génesis, en esa nueva creación, Dios te está diciendo cómo y de qué forma. Y el diablo está metiéndose en el huerto diciéndote, con que Dios te ha dicho. Mira allí, mira allí. Y dice que Eva vio que el árbol era bueno. No comió del árbol porque le pareciera malo. Lo que eso me dice a mí, que lo que a ti y a mí nos parece bueno, no quiere decir que sea lo santo y lo justo de Dios. Por eso dice que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la que te enseña a ti. ¿Ustedes saben quién es el huerto hoy? La iglesia. Aquí es donde caminamos con Jesús. Amén. Este es el huerto. ¿Y sabes lo que quiere el diablo? Como Adán y Eva, sacarte del huerto. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, de hecho, si tú comes, Adán, morirás. No fue una palabra amenazadora, fue una palabra profética de padre que quería cuidarlo y guardarlo. Y uno dirá, ¿y por qué no le dijo que iba a venir la serpiente? ¿Y quién es el barro para decirle al alfarero? Dios hace todo perfecto. Amén. Y entonces Adán y Eva comen y mueren, pero siguen vivos, labrando la tierra, teniendo hijos, riendo, llorando, pero fuera del huerto. Y por eso hay muchos que están fuera del huerto, porque escuchan lo que no deben. Y yo necesito escuchar esto, que es parte de la mente y del corazón de Dios. Por eso hay gente inundada con las filosofías del mundo. Es como se dice, lo que hablas, eso es lo que eres. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Uno es lo que expresa, por norma general. Luego hay gente que sobreactúa o yo no sé qué, pero por norma general no podemos esconder lo que somos. Así que, qué hermoso, ¿no? El Padre nos ha dado las naciones por heredad. Qué tremendo. Pero la batalla es ardua, es inminente, es constante. Yo trabajaba de dependiente y me visitaba una bruja. Y la bruja venía con su discípula. Y la discípula maldecía, pero con unas palabras que a mí a veces me daban ganas de mediar y de meterme y decir, ¿qué estás hablando? Pero Dios me daba paz. Y Dios me recordaba, y si yo estaba con Job hablando con Satanás, diciéndole, oye, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay justo como él en la tierra? Tranquilo, si tú lo has vencido. Y entonces recuerdo por los pasillos cómo maldecían con unas palabras. Y justamente yo me daba cuenta que no había casi nadie en la tienda cuando venían. Y un día mi jefa, le dijimos, mi esposa le dijo, porque son cristianos, eran chinos cristianos. Un día llegamos y le dijimos al chino, Dios te bendiga, me dice, a ti también. Ah, sí, sí, pero yo Jesús, dice, yo también, Jesús. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Y se congregan en una iglesia de Elche que son casi 500. Y pude conocer a su pastor, que ya se jubiló, y todo eso. Entonces le contamos a nuestra hermana, y entonces un día iban con una barbacoa y le preguntan, anda, ¿cómo vais a poner de carne? ¿Qué tal? Y dicen, no, si eso no es para eso. Ah, no, ¿y para qué es? Eso es para quemar otras cosas. Ah, sí. Y ya mi jefa ahí como diciendo, nos miraba como diciendo, ay, Dios mío. Ah, bueno, pues nada. Y entonces venía y yo decía, Señor, la predico, la voy a evangelizar a esta brujita.
¿O no dice estudiando Éfesos que los brujos se convertían a la predicación del Evangelio de Pablo? Pues si Jesús dijo, mayores obras que yo haréis, ¿por qué no me puede usar el Señor? Pero el Espíritu Santo me lo impedía. No me dejaba predicar. Y yo la predico, la doy testimonio, le digo, yo estaba en pacto con la muerte y le cuento mis experiencias que tuve en el mundo espiritual antes de estar con Cristo. Y le voy a dar testimonio, el Espíritu Santo no me lo permitía. Y un día estaba en un pasillo y fui envuelto en una maldad, en algo tan horrible. Yo nunca había experimentado eso. Algo tan feo, tan fuerte, mis hermanos. Y por momentos yo quedé envuelto, paralizado. Estaba yo solo en ese pasillo. Y quedé envuelto. Mis hermanos, ustedes no se hacen una idea. Yo nunca había visto tanta maldad, mis hermanos. Había un demonio ahí, pero fuerte. Yo decía, Dios mío. Y no empecé, ni se me ocurrió decir, ¡te ato! Bueno, me quedé ahí firme y por momentos me iba agotando, iba perdiendo las fuerzas, me iba agotando. Y eso se fue. Pero yo estaba tan débil, mis hermanos, débil físicamente, parecía que me estaba dando una pájara. Ustedes de los que han hecho deporte, ¿sabes? Cuando golpea el tío del mazo, se dice en el deporte, te quedas sin azúcar y te quedas sin... Y tenía una flojera. Y cuando llegué a mi casa estaba solo, me acuerdo, estaba en el salón, las luces apagadas, eso estaba medio oscuro y yo me senté y dije, Señor, ¿qué ha pasado? Y el Espíritu Santo me dijo, ahora me toca a mí, dobla tus rodillas. Y doblé mis rodillas y empecé a orar y me enseñó a orar haciendo lucha espiritual. Y oré como nunca. Lo que Dios permitió generó en mí una forma de orar que nunca había orado así. Lo que Dios permite tiene un propósito. Amén. En el huerto usted puede ver a Adán y Eva, pero había un propósito. Él permite, pero hay un propósito. Y empecé a meter Y yo decía, ay Dios mío, brotaban las palabras de mi boca. Y dije, ay, qué a gusto me estoy quedando. De verdad, y era una cosa. Y de repente cayó algo sobre mi vida y dije, hasta aquí, ya está. Al poco tiempo cerraron la tienda. Esa es la verdad. Y tú te metías por Google y tú veías lo que hacía, era horrible, mis hermanos. Hace poco la vi por aquí, ¿sabes? Me la encontraba de frente, era incapaz de mantenerme la vista, porque los espíritus se conocen, ¿sabes? Vale. ¿Por qué cuento esto? Porque la guerra es real. Si usted se define por servir a Cristo, contra usted más se defina por servirlo, más va a experimentar cosas de Dios. Oye, yo me acuerdo de una mujer que se entregó al Señor y me dijo, ahora sí que tengo problemas. Antes tenía, pero es que ahora tengo más. Amén. Yo, claro, es que usted está entendiendo y se está alineando con el Señor, pero dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá. No dice que se va porque usted es santa ni santo, no, dice que huye por el que viene a defender. Entonces, mis hermanos, si usted quiere vivir en victoria, manifestando el reino de Dios, la salvación del Eterno, usted tiene que alinearse al Señor. Y usted tiene que alinearse a su instrucción, porque usted está caminando por el huerto del Edén. Y dice que Eva comió del árbol y se lo dio a su esposo. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho, Adán? No fue a la mujer, le dijo al hombre, ¿qué has hecho, Adán? Y le echó la culpa a la mujer, dijo, no, esta que me has dado. Y digo, esta, no, tú. Ella sí, pero tú. Y luego se lo dijo a Eva. Usted sabe que cuando Dios le dio la palabra de que no comiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, la mujer todavía no había sido creada. La palabra se la dio al varón y el varón se la contó a la mujer. Pero la mujer fue la que resistió. Usted imagínase a su mujer hablando con una serpiente de 8 metros. Oye, yo no voy para allá. No coma. Cualquiera va para allá. Digo, ay, Dios mío. Y encima habla. Ay, Dios mío. No, esto es tremendo. Cualquiera. Yo me imagino a Adán ahí diciendo, madre mía, mujer, sal de ahí que te va a comer. No, si lo que me está diciendo es que coma yo con ella.
De hecho, yo creo que el primero que comió del árbol fue Satanás. Porque dice Ezequiel que se paseaba en el huerto y estaba vestido de piedra. Antes de su caída ya Satanás se paseaba por el huerto. Y dice que se envaneció las contrataciones con los hombres antes de Adán y Eva. Por eso se cree que hay una creación preadámica. Y es ahí donde se le da entendimiento a los dinosaurios y todo eso. Por eso cuando yo digo, oye, Adán te dio la palabra, y yo estaba criticando a Adán, en parte estaba diciendo, me fuiste un poquito cobarde, y el Señor me dio la visión de la serpiente y me dijo, ¿tú qué hubieras hecho? Y entonces yo entendí, no me hubiera acercado. Ah, claro. Pero la mujer es que es valiente. Ay, si el hombre tuviera que dar a luz. ¡Ay, Dios mío! Yo que vi a mi hija nacer ahí con mi esposa y digo, ay, Dios mío, la mujer es de otra pasta. Lo que pasa es que Dios la creó para eso. Y entonces tiene las habilidades, pero oye, el dolor... Bueno, hoy hay muchos avances, pero ¿quién se acerca ahí con esa serpiente? ¡Ay, Dios mío! Así que a veces las dificultades es como acercarte a una anaconda de 15 metros. A veces las dificultades son así. Lo que pasa, usted puede, mira, fíjense, usted puede ver un Pedro que le dice a Jesús, yo voy a dar mi vida por ti, y le dice Jesús, tú me vas a negar a mí 3 veces antes de que el gallo cante. Dice, ¿yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Voy contigo hasta la muerte. Dicen que todos decían lo mismo. Y cuando llegó allí, le empezaron a decir, claro, tú imagínate el ambiente hostil, ya el Señor estaba golpeado, desfigurado, le estaban haciendo cosas horribles, y tú estabas con él, y dice, yo no lo conozco. Y hasta juró que no le conocía. Pero Jesús lo miró y dice que lloró amargamente cuando escuchó cantar al gallo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, usted ve a Pedro que está delante de los mismos de lo que pasó con Jesús, cobrando, encarcelado y diciendo, a mí me podéis hasta matar, que yo ya no lo niego. Cristo yo le voy a obedecer a él, voz de Dios y no de hombres. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia del patio del sumo sacerdote Caifás al libro de los Hechos? Que el Espíritu Santo había venido. Por eso usted y yo sacamos pecho ahora en el mundo espiritual, porque hemos vencido y el Espíritu Santo está en nosotros. Porque Dios no habita en templo hecho de manos, sino que Él viene y mora en nosotros. Y por eso Pedro ahí negaba, y ahora que vino el Espíritu Santo decía, a mí me puedes hasta matar. Por eso nuestros hermanos a lo largo de la historia, cuando los soltaban en las plazas de los romanos, daba su vida con sus bebés y los leones se los comían. ¿Y saben cómo morían? Adorando y alabando. Y yo estoy convencido que la iglesia, por más que perseguida, por más que no niega, porque no puede negar lo que vive y lo que siente. Y Jesús le dijo, no te preocupes lo que has de decir cuando te encarcelen y te persigan, porque el mismo Espíritu te dirá lo que debes de decir. ¡Qué hermoso! Así que el distintivo y lo que le diferenciaba a la iglesia de Éfeso era la fe y el amor. Fíjense, la iglesia de Éfeso como la iglesia de Corinto experimentaban un poder espiritual tremendo. Tenían los 5 ministerios principales: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y maestro. Efesios dice, cimentaos, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero hay una diferencia entre esos apóstoles y los apóstoles del capítulo 4 de Efesios. Es una diferencia, porque aquellos apóstoles vieron a Jesús y fueron testigos visuales. Los otros apóstoles tienen una misión definida, específica de parte del Señor. Pero mis hermanos, ustedes pueden ver que el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, como hemos hablado semanas anteriores, el Señor, fíjate, una iglesia, mis hermanos, estamos en una era que no hay quien toque el ungido, discúlpenme, pero
¿Es así o no? Imagínense una iglesia con los 5 ministerios, viendo al Señor hacer cosas sobrenaturales. Sin embargo, Dios le dice, tengo una cosa en tu contra. Has dejado tu primer amor. Has caído de las primeras obras. Fíjate lo que mira Dios. Fíjate. Mis hermanos, he dicho semanas anteriores que no estamos estudiando Éfeso porque el pastor haya puesto el dedo. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Es una palabra profética que te va a cuidar dentro del huerto y te va a guardar para no sacarte fuera. Porque estamos encontrando muchas similitudes y muchas cosas. ¿De qué cayó? ¿De dónde cayó nuestros hermanos que estaban en Éfeso? De su primer amor. El Señor dice, en los últimos días, en estos, el amor de muchos se enfriará. Porque no vendrá el Señor si aunque antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? La gente divorciándose de la fe, dejando realmente la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es la que te instruye para que tú puedas caminar dentro del huerto. ¿Qué significa caminar dentro del huerto? Vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Y yo no quiero salir fuera de la presencia de Dios. Desde que entré, mis hermanos, esa es mi pasión, mi motivación y el aliento de cada día. Vivir dentro de la presencia de Dios. Entonces, el enemigo eso lo quiere matar y destruir. Fíjense que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dijo, en Éfeso luché contra fieras. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 11 en adelante, dice que Pablo estaba allí predicando, y dice que Dios hacía señales extraordinarias a través de Pablo. Y dice que muchos brujos vinieron, y muchas brujas, muchos satanistas y satanistas vinieron con todos sus libros y todos sus artículos, y los destruyeron todo. ¿Y saben lo que muestra el pasaje del capítulo 19 de Hechos? Que todos hablaron y le dijeron al apóstol Pablo cuáles eran las estrategias del diablo. Soltaron toda la información. Había una guerra tan fuerte en Éfeso para destruir la palabra de Dios. Y cuando vinieron todos los brujos y quemaron todos sus artículos, ¿saben lo que dice la palabra? ¿Saben lo que dice el texto? Y la palabra de Dios crecía y era preservada. Ese es el propósito. Que la palabra de Dios crezca en ti, en mí, en vosotros, y sea preservada. Porque si esto crece en ti, ¡ay, Dios mío! Vas a afectar toda tu área interpersonal y vas a dar a conocer al Cristo de la gloria y vas a dar a conocer la salvación eterna, porque lo que quiere el diablo es que la gente se vaya al infierno con él, y lo que quiere Dios por medio de Cristo es que nos vayamos una eternidad a su presencia. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Amén. Yo estoy convencido de que soy salvo y de que mis ojos verán al Señor. Amén. Y cada día, en cada lucha, en cada agonía, en cada lloro, en cada sufrimiento, en cada alegría, en cada virtud, en cada defecto, en cada error, en cada acierto, cualquiera que sea el área, estoy confiado en el Señor. Amén. Afincado en su palabra. Y es donde encuentro esperanza, donde Dios me renueva y donde yo le encuentro el propósito al tiempo y al espacio. Así que fíjate que lo que quería era el Señor, era que la palabra fuera preservada y creciera. Hoy se me olvidó el reloj ponerlo encima de la mesa. ¿Lo notaste? Sí. ¿Vamos bien, pastor? Ah, mi hermana Ana, no se le escapa un detallito. Esta mujer me echa a temblar. Bueno, fíjense, mis hermanos, cómo el ataque satánico, mira dónde iba el ataque. Fíjense dónde iba el ataque. A hacerlos caer de las primeras obras y del primer amor. Fíjate, no de los 5 ministerios. No era eso. No era de los 5 ministerios. Era de la relación personal con Jesús.
Porque cuando tú tienes una relación personal con Jesús, puedes hacer inclusive mucho más que si tienes un ministerio. Muchos en los últimos tiempos vendrán diciendo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, sanamos enfermos, y el Señor les declarará: nunca os conocí. Fíjate, es mucho más importante conocer al Señor. ¿Qué es conocer al Señor? Hacerte uno con Él. Así que, fíjate que el ataque satánico iba hacia las primeras obras. Por eso inclusive dentro de las iglesias a veces se sufre tanto. A veces por la ignorancia, otras veces por la inmadurez. Es una lucha constante. Porque lo que se ataca recuerda que fue dentro de la familia que Caín mató a Abel. Recuerda que la cizaña crece con el trigo. O sea, la lucha es inminente. Porque lo que el enemigo quiere cortar son propósitos. Pero sobre eso lo que quiere cortar es tu relación personal con Jesús. Que no lo conozcas. Porque si tú sabes la verdad, no va a haber quien te pare a la hora de contarla. Así que para mí es una aventura, una bienaventuranza, una aventura. Es difícil, sí, es difícil, pero el Señor está con nosotros. Amén. Así que fíjense un versículo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, me estoy acordando, hablando del amor del Señor, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, el amor no solamente es un sentimiento, una emoción, porque en el amor está el afecto fraternal, Filadelfia o Filadelfo, como se dice en griego, que habla al área sensitiva, emocional. Pero el amor de Dios es una acción, una forma de vivir, una forma de ser. Por eso dice que el amor todo lo soporta, no hace nada indebido, no se jacta, no piensa en lo suyo, no hace daño a nadie. Porque el amor es un accionar, una forma de ser. Por eso la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Y tú dices: oye, yo no puedo tener ningún sentimiento por un enemigo que me quiere matar o me está haciendo daño. No está hablando de un sentimiento, está hablando de una forma de proceder. ¿Por qué? Porque yo, siendo enemigo de Dios, me reconcilió con Él. Y si Dios hizo eso conmigo, yo tengo que aprender a hacerlo con la gente que no tiene a Cristo. Yo no tengo por qué estar juzgando a la gente. La gente será responsable delante de Cristo el día del tribunal de Cristo. Yo no tengo que vivir con el dedo así. Mi deber es mostrar a Cristo, predicar a Cristo y decirle a la gente la esperanza que hay en Cristo. Amén. Y el diablo siempre quiere estar acusando, señalando, derribando. No, el Señor a mí no me acusó. A mí, estando muerto en pecados y delitos, me dio vida. Si eso es así fuera, ¿cuánto más entre nosotros? Si así tiene que ser fuera, ¿cuánto más entre nosotros? Y no es fácil. Por eso dice que el que va sembrando la palabra va llorando con sus gavillas. ¿Por qué? Porque el pecado aflige, la gente te persigue, uno te señala, otro te cuchichea, otro te... Porque es así. ¿Por qué? Porque Dios definió que la gente fuera salva por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Porque es una locura la predicación del Evangelio para el incrédulo. Pero fíjense en el capítulo 14, en el versículo 23, por favor. Aquí Jesús estaba hablando y dijo en el versículo 23, respondiendo Jesús, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Fíjate, mis hermanos, es como un padre y una madre. Cuando tú educas a tu hijo, o tú le das una instrucción a tu hijo o a tu hija, y te hace caso y te estima y te obedece, te sientes amado, dignificado, aceptado. Pues Dios define el amor en una de las áreas en guardar su palabra, en que guardemos su palabra.
Dios se siente amado ahí. Guardar su palabra. ¿Tú quieres amar a Dios? ¿Tú amas a Dios? Se define en guardar su palabra, en atenderlo. Mis hermanos, yo estaba meditando esta semana en el mensaje y la gente no vamos a poder evitar ser lo que estemos escuchando y de lo que nos estemos alimentando. Y lo mejor es escuchar esto. Amén. Eso es lo mejor. Así que fíjate cómo el Señor define el amor con estar atento a su palabra. Qué hermoso, ¿no? Ese era un distintivo de la iglesia de Éfeso. La palabra. Cuando una iglesia, ustedes saben, yo estaba predicando en una iglesia en Rumanía y se me acercó un ancianito y yo no hablaba ni su idioma y me dice, me señala a Dios y me dice, tú, Shantapola, y me señala una palabra. Y esto para ti, me da una palabra profética el pastor. Y la palabra profética era la iglesia de Filadelfia. Y el Señor nos estaba diciendo a la iglesia, tenéis poca fuerza. Y yo digo, la verdad es que sí, Señor, si no me renueva, Señor, la fuerza, estoy ya casi bajo mínimos. Y digo, tenéis poca fuerza, pero habéis guardado la palabra de mi paciencia. Y nos dio una palabra tan hermosa para aquel tiempo, que estábamos batallando como lo estamos ahora, mis hermanos. Porque es una batalla. Entonces, la única iglesia a la que Dios no señaló un área fue la iglesia de Filadelfia. Y Éfeso lo tenía. Y era atacado, pero Éfeso tenía un nivel espiritual tremendo. Y otro distintivo, aparte del amor, era la fe. El apóstol, si usted se fija en Éfeso, dice a partir del versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, ¿hacia dónde estaba dirigida la fe y el amor? Para con todos los santos. Desen cuenta de eso. Ustedes no saben cuántas veces yo he estado escuchando dentro de la iglesia y se le ha enseñado a la iglesia a amar mucho más fuera que dentro. ¡Ay, es que fuera! Es que no se predica, es que no se hace. Pero ¿cómo vamos a estar predicando si las cosas no están bien en casa? ¿Cómo el Señor va a llenar la iglesia y va a traer las almas si estamos en casa? Vamos a aprender primero entre nosotros para que luego la gente cuando venga le podamos dar testimonio de nuestra fe y de nuestro amor entre nosotros. Amén. ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta? Le dice a la señora elegida, dice, yo os amo en la verdad, no en la mentira, no en la injusticia. Yo no estoy obligado a amar a la gente en el pecado ni en la injusticia. Yo amo a la gente en la verdad y entre nosotros. Eso no quiere decir que yo tenga que estar con prejuicios y juzgando, sino amando en la verdad, como al Señor le agrada, sin participar en las cosas que no deban. Pero la fe dice que viene por el oír su palabra. La fe, ¿cómo viene? Viene por el oír su palabra. Romanos 10:17. Entonces, mis hermanos, mi fe, la medida de mi fe, es la medida de la palabra de Dios que haya cabida en mí. Amén. Por eso Jesús dijo, si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque una vez que el grano de mostaza ha brotado y ha crecido, se hace la más grande de las hortalizas en el huerto. Tremendo. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él no solamente crea y desarrolla, sino que Él es nuestro testimonio porque fue el que la materializó. Y Él vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad para que tú y yo hoy sepamos cómo andar en esta tierra. Amén. Así que el distintivo era la fe y el amor. Pero fíjense que el diablo lo que ataca es la relación personal con Jesús. Tú has dejado tu primer amor y las primeras obras. Porque cuando tú caes de ahí, mis hermanos, uno queda neutralizado.
porque es por fe. El distintivo de la iglesia, ¿qué es? La fe y el amor hacia todos los santos. Qué importante es que usted y yo vivamos para estar en comunión con Jesús, creciendo en la palabra, desarrollándonos en la fe, desarrollándonos en el amor. ¿Saben por qué? Porque nosotros como familia, mis hermanos, ustedes saben dónde nosotros vamos a ejercer la fe y el amor cuando hacemos convivencia y estamos juntos. Vamos a verlo más adelante. Hoy ya no, hoy el Señor, yo traía otro mensaje, pero el Señor, yo a veces me dejo, digo, Señor, y me dejo, no me traje ni la tablet, y digo, Señor, tú toma el mensaje y guíame. Pero cuando no traigo la tablet me echo mucho más a temblar, porque en la tablet tengo un bosquejo y ahí voy yo cogiendo, y voy, pero el Señor sabe por qué trae esta palabra. Y en parte nosotros la estamos comprendiendo. Pero más adelante te vas a dar cuenta, mis hermanos, cómo flojea la fe y el amor en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque había un ataque espiritual. Si usted no tiene discernimiento espiritual, no va a poder soportar. Necesitamos discernir en el espíritu. Amén. Y la palabra de Dios es espíritu y vida. La Biblia te revela cómo tú te mueves en el mundo espiritual, no en el tangible. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico, y esto tienes que saberlo, y es que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. O sea, es decir, Dios que creó todas las cosas, Dios es espíritu, y Dios creó la materia, el tiempo y el espacio, ¿no? Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted ahí ve el tiempo, el espacio y la materia. Pero Dios ya estaba, porque Dios es eterno. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Por eso nosotros oramos en el Espíritu a través de la Biblia. Porque si yo afecto el mundo espiritual, voy a materializar en el mundo espiritual. ¿Usted sabe por qué está este local aquí? Porque hubo gente viéndolo antes de que existiera por el Espíritu, orando por este sitio. ¿Ustedes han escuchado o han leído el libro de la cuarta dimensión de Paul Yonggi-Cho? El pastor que tiene la iglesia más grande del mundo, de Corea del Sur. Orar en la cuarta dimensión. Si usted está orando y usted ni se lo cree lo que está orando, Señor, ayúdame a andar por encima del agua, pero usted ni se lo cree, pues, ni lo piensa, ni lo imagina, pues eso no va a ocurrir. Porque hay una revelación en el hebreo, y es que cuando los cielos y la tierra fueron hechos, Dios lo estaba pensando. ¿O no dice en Efesios que te escogió antes de la fundación del mundo? Amén. Él te vio. Él antes de hacer, lo visualiza, lo ve y lo diseña en su mente. Y cuando usted está orando en la palabra, tienes que verlo. No puedes estar pensando en la compra. No puedes estar pensando en cómo vas a gestionar la economía ese mes que le viene el seguro, le viene la luz y le viene el agua. Usted tiene que meterse en lo que usted está pensando, en lo que usted está orando. Y yo ya a veces me levanto y digo, Padre, mi mente, Señor, reprendo todo espíritu inmundo que quiere eclipsar mi oración. Lo ato en el nombre de Jesús, lo dejo inoperante y empiezo a arremeter contra el mundo espiritual. Que fue como me enseñó a orar el día de la bruja. Y ya no tengo ni piedad. Y ahí satisfago, porque hay una ira santa en el Señor. Y empiezo a golpear el mundo espiritual y de repente, digo, ahora puedo orar tranquilamente. Por eso te pasa que tú empiezas a orar y te empiezas, oye, a ver si llamo a David, a ver si llamo a esto. Y justamente cuando vas a orar, oye, no me podía haber acordado ayer o hace un rato. Me tengo que acordar ahora cuando estoy orando. Y empiezan a venir cosas a la mente y cosas a la mente. Y cuando vas a orar, tienes que pensar, porque la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. Sí, por eso Dios te da la palabra, para que tú te llenes de la palabra. Y si tú estás visualizando la palabra, Señor, quiero andar por encima del agua. ¿Por qué no? Señor, como Pablo subió al tercer cielo, yo también quiero subir. Oye, esto lo dices en iglesias y hasta se ríen de ti, mis hermanos. Pero es que son iglesias que no levantan ni la mano para adorar. No los juzgo ni los critico, pero es la fe. ¿Qué es la fe, hemos dicho? La fe viene por el oír la palabra. No se trata de lo que yo comprendo y entiendo, sino de lo que Dios dice que tú eres.
Ese es el poder y eso es lo que va a vencer en este Amén. tiempo. Amén. Lo que Dios dice que tú eres. Amén. Por eso el Señor nos está ministrando en Éfeso. Vamos a ver, que quien te escogí fue yo. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Te he dado vida eterna, he enviado mi Espíritu Santo, te he dado una herencia, te he sellado con mi Espíritu. Eres coheredero juntamente con Cristo. Te he bendecido con toda bendición espiritual. Así está el primer capítulo de Efesios. Te he bendecido con toda bendición espiritual. Te he sentado juntamente con Cristo. Te he liberado del poder de las tinieblas. Antes eras drogadicto y ahora no te drogas. Antes eras un fornicario, ya no lo eres. Antes eras un alcohólico, ya no lo eres. Antes no querías saber nada de Dios y ahora es tu pasión y tu amor. O sea, Él lo cambia todo. Yo lo he hecho y por eso decreta y le está diciendo a Éfeso lo que hizo Dios. Que hubo una intención deliberada. Eso es muy importante. Una intención deliberada de Dios hay en tu vida. O sea, las cosas no pasan por casualidad, tú no eres una casualidad, hay una intención deliberada en las cosas. Y tú dices, ¿por qué tengo que pasar esto yo ahora? Bueno, pues le dirás el árbol al alfarero, tienes que pasarlo, Dios te está formando, te está madurando, te está edificando. Y lo que te está diciendo Éfeso, que usted estaba recibiendo un ataque demoníaco, pero cuando yo quise los convertí a mi nombre. Porque hasta yo convierto a los brujos si quiero. Usted tiene que creer en la soberanía de Dios. No es tanto lo que el mundo está predicando, la agonía del mundo, el pecado de la inmundicia, cómo está el mundo patas arriba, rumores de guerra, un interés económico por todos los lados, pandemias, plagas, como el Señor dijo. No te preocupes, hay una intención deliberada de mi soberanía en ti. Cualquiera que sea la circunstancia. O sea, no te apartes, no dejes de hacer las primeras obras, no caigas de tu primer amor. Sigue anhelándome, buscándome en esta batalla de la fe. Y a mí eso, mis hermanos, para mí eso es una esperanza. Amén. Cada día cuando me levanto y tengo que afrontar y veo el noticiario y veo cómo están las cosas, digo, ay, mi Cristo vive. Hay esperanza en el Señor. Amén. Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe. La fe es sustancial y es existencial. Amén. Y lo que le estaba revelando Dios a Éfeso es, y dice en el capítulo 1, dice, el príncipe de la potestad del aire que opera ahora en los hijos de desobediencia es el que operaba en ti. El que operaba en ti, el que operaba en ti. Y dice el apóstol Pablo, y todos estábamos muertos. Y sigue recalcando en una situación tan difícil que estaba atravesando la iglesia de los Efesios, tan difícil está diciendo, fíjense que no hemos leído el texto de hoy, pero fíjense en el capítulo 11, o sea, perdón, en el capítulo 2, versículo 11, que dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero les venía diciendo, vosotros, el mismo diablo operaba en tu vida, por eso hacías lo que hacías. Y ahora que estéis en Cristo, estéis recibiendo los embates, pero no te preocupes, que hay una intención deliberada de Dios y la va a volver a ver. Solamente resiste firme en la fe. No caigas de ella. Agárrate a la palabra, a las promesas, a lo que Dios te ha dicho. Agárrate. No dejes de amar, no dejes de orar, de desear, de anhelar a Dios, de congregarte. Tu vida es una alabanza y una adoración a Dios. Y dice, Cristo es una ofrenda y olor fragante para Dios. Dice, y vosotros también. Amén. Gloria a Dios. Entonces el diablo lo que quiere es cortar y matar eso. Vuelvo y repito, Caín mató a Abel, movido por el mismo diablo, por la ofrenda, por la adoración. O sea, si no tienes ningún problema y todo va bien, perdóname, pero es sospechoso. Porque si tú te has propuesto en tu corazón adorar a Dios, las cosas... Fíjate, yo cuando me digo una bruja, una bruja, mira, ¿y esto?
señora rubia, así, muy bien puesta. Y yo cuando la vi, digo, ay, Dios mío, guárdame, Señor. ¿Usted sabe lo que decía el padre de Perry Stone? 5 generaciones, mis hermanos, de pastores y profetas. Ese fue el primero que le escuché yo en las fiestas. Y dice, mi padre decía, dile a los hombres que en los últimos días, antes de que el Señor venga, muchos van a tropezar y caer. Diles que no paren de orar en el Espíritu. Y yo desde que escuché eso, siempre, orando, sujetando mi carne, sujetando mi espíritu, orando en lenguas, orando, Padre, te entrego mi naturaleza, esta sinvergüencería, quítala de aquí. En el nombre de Jesús, te tienes que ir porque Dios a mí me hizo nuevo. Amén. Y viene esa señora, mis hermanos. Y yo le miro, y fíjate que encima tienes que mirar para allá. ¿Por qué le miro para allá? Porque tenía aquí el triángulo Illuminati masón con el ojo. Pero con una cara de... está endemoniada. Una cara de seriedad. Una cosa. Y yo le miro... y encima me habla en italiano, digo, ay, que viene del Vaticano encima, Dios mío, ay, Dios mío. En italiano, como mi esposa habla italiano, lo que pasa es que no estaba. Digo, no te entiendo. No, y ya me digo, y en pasillo 2, pero... Por la tarde encontramos un muñeco como de vudú en una caja. Manchada de sangre, todo, y me llama Gabriela, porque yo le dije, he visto una mujer más rara en el Chinoé, porque es que vivíamos el ataque constantemente. Recuerdo un hombre que llegó con su familia, con sus hijos, y ponía secta satánica, y el pentagrama, con los niñitos, la actividad satánica está. Y entonces, claro, como mi jefa son cristianos, claro, le digo a mi esposa, no te preocupes. Y fue a mi jefa y le dijo, oye, voy a coger un bote de alcohol, que mira lo que me he encontrado. ¡Ay, Dios mío, qué malo hay! Oye, las armas del enemigo no prosperarán en contra de los hijos de Amén. Dios. Esa es la verdad. Así que yo decía, pues el muñeco de trapo, anda, quita aquí. Ese hombre con esa estrella, mis hermanos, ustedes saben, el diablo intentó tirarme del ministerio. Y he contado que entró una hermana por aquí, nos visitó una iglesia y entró una hermana y dice, pastor, quiero hablar contigo. Y dice, mira, yo veo el mundo espiritual. ¿Y qué has visto? Dice, yo he visto los brujos fuera del cuerpo y veo cómo hacen altares y veo cómo ellos saben que no pueden contigo. Y yo dije, sí, me gusta. Háblame más. No, porque a uno, oye, uno está ahí en la agonía, pero cuando ve que Cristo está con él, pues no piensas que Cristo está contigo. Amén. En tu agonía. Y dice, y veo que ellos... aquí en este pueblo siempre, pero la mujer estaba impresionada, dice, es que el Señor me ha mostrado algo que es que, dice, y ellos saben que no pueden contigo y te conocen, saben quiénes son, saben quién tú eres. Y yo dije, no cuento esto para que me idealicen, ¿saben por qué os cuento esto? Porque dice que en Éfeso estaban los hijos de uno de los jefes de los sacerdotes, ¿Esgueva? Esgueva. Es que el otro día me confundí y di el nombre de un queso, que es muy parecido, ¿no? Que es Esgueva también, ¿no? Y me confundí, me dijo, me va a dar el nombre de un queso en vez del nombre del sacerdote. Discúlpame. Esgueva. Y dice que los demonios llegaron a los hijos del pastor de la época, ¿sabes? Y llegó y estaban haciendo una liberación en el nombre de Jesucristo y los demonios le pegaron una paliza a los hijos del pastor, encima de los jefes del pastor. Y dice, y cayó todo el temor del Señor sobre el pueblo. Claro, el pueblo diría, si los hijos del pastor están así, ¿cómo estamos nosotros? Y claro, llegó Pablo y dijo, en el nombre de Jesucristo. O sea, en Éfeso estaban viviendo los embates del enemigo. O sea, fíjate, mis hermanos, fíjate. Y claro,
todo el mundo vio que el nombre a Pablo le funcionaba, pero a los hijos de los pastores no. Y la gente decía, oye, ¿por qué no funciona este y este no? Ah, por eso se estaba contando esto. ¿Y sabe lo que dijo los demonios? Le dijeron, claro, porque me imagino que aquellos los hijos del padre, ¿por qué me pegan? No, eso, ¿no? Y entonces, fíjate lo que dijo los demonios. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y le dice a los hijos de los pastores, ¿y vosotros quiénes sois? Porque en el mundo espiritual se sabe quién tú eres, si es que se te conoce. Amén. Qué importante entrar en el mundo del espíritu. Esta palabra es espíritu y vida. El Espíritu Santo viene, te llena y empiezas una vida sobrenatural. ¿Cuántos han entrado ahí? Amén. Y si no has entrado, no te preocupes, porque Dios te está llamando para que entres. Amén. Y cada vez más. Y dice dice el demonio, yo no sé quiénes sois vosotros, pero a este lo conozco. Porque tú trasciendes el mundo espiritual. Amén. Y cuando se te conoce en el mundo espiritual, eres un franco a seguir. ¡Qué tremendo! Y fíjate por qué se le conocía a Pablo. Fíjate por qué se le conocía a Pablo. Porque no había dejado las primeras obras y no había caído de su primer amor. Porque tú sabes lo que significa cuando dices en el nombre de Jesucristo. Estás diciendo en el nombre del carácter, de la voluntad, del diseño, del propósito, de la forma de ser, de lo que Él acepta, de lo que Él hace. Amén. Por eso uno le funcionaba y al otro no, porque los hijos del pastor estaban en la discoteca, bailando allí, haciendo yo no sé qué. Y no estaban en la santidad, en los propósitos, porque es santidad a Jehová. Amén. Amén. Y a Pablo le funcionaba. Una vez estábamos liberando a una mujer que estaba endemoniada. Y yo le miré y le digo al demonio, digo, ¿cómo has entrado aquí? Y el demonio, fíjate, me dijo, le han hecho una brujería con hueso de muerto. Ustedes saben que eso se usa en el satanismo. Digo, ¿y dónde lo cogiste? Y me dio el cementerio y la difunta. ¿Y quién lo ha hecho? Y era una familiar. Una vecina. Lo que pasa es que la familiar practicaba la brujería. Digo, ¡sal ahora en el nombre de Jesús! Y hace la persona que estaba endemoniada y dice así. Y se acaba de ir por ahí. Porque tenemos autoridad en el nombre de Amén. Jesús. Y el demonio tiene que salir. Merece la pena que luches. Que vayas. Cuando veas que todo se levanta en tu contra, como los que iban en la barca. Que dice, Señor, ¿qué perecemos? Fíjate, pescadores que estaban acostumbrados a ver olas. ¿Qué perecemos, Señor? Me encanta la tormenta que habría. El Señor dice, hombre de poca fe. Si yo estoy con vosotros, si los elementos de la naturaleza me obedecen, viento, calla, agua, enmudece. ¿Te das cuenta? ¿Por qué yo me tengo que atemorizar? ¿Por qué yo tengo que vivir? Si yo soy más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Ahora, yo tengo que saber cuál es mi identidad. Tengo que saber a lo que Dios me ha llamado y tengo que saber priorizar. Para mí es mucho más importante pasar tiempo con el Señor que estar preparando una palabra. Aunque cuando yo preparo una palabra estoy con el Señor y el Señor me bendice y me respalda. Porque a veces son tantas cosas en las que uno tiene que estar. Y tan poco tiempo. Pero es eso, mis hermanos. Entonces, ¿qué dijo el enemigo para este tiempo? Vamos a atacar la palabra. Vamos a atacarla. Eso lo reveló el apóstol Pablo por el Espíritu hace 2000 años. Vamos a atacar esto. Le dijo Timoteo, en los últimos días el Espíritu anuncia claramente que los hombres que están en la iglesia apostatarán, se apartarán escuchando doctrinas de demonios y enseñanzas de espíritus engañadores. Y aún la iglesia, muchos no sufrirán la sana doctrina y apartarán el oído de la verdad. Pero tú cuídate, insta tiempo, fuera de tiempo esto. Y habrá comezón de oír, se amontonarán maestros y maestras enseñando, adulando, no enseñando la palabra, adulando. Comezón de oír en el griego, la connotación es que te rascan el oído. ¿Usted ha visto cuando le pica el oído y se rasca y dice...
Que te gusta y dame un bastoncillo. Pues eso es lo que siente la gente, lo gustan que los adulen. Y como va a haber una flojera espiritual y va a haber mucha muerte espiritual, por eso viene apostasía, porque tú pierdes la sensibilidad con el espíritu. Ataquemos la palabra. ¿Ves lo importante que es que usted viva aquí? ¿Ves lo importante que usted sepa quién es Dios? Amén. Y que usted ore en la palabra. ¿Ves lo importante? Que es su devoción personal con Él. Porque si no, cualquiera viene, le cuenta yo no sé qué y ya el enemigo ya le distrayó. Porque ahora el enemigo no se manifiesta con una serpiente de 15 metros hablando. Porque si no, el National Geographic vendría a decir, oye, ¿qué serpiente es esa? Sí, me habló. Oye, ¿qué serpiente es? No, ahora habla a través de personas. ¿Por qué? Porque dice Éfeso, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Hay una operación satánica en mucha gente y emitiendo muchas palabras que te llevan al pecado. Bueno, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos, si os parece bien. Vamos a ponernos de pie por un momento y vamos a orar al Señor. Oh Santo, glorioso. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, el que pueda. Gracias, amado Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor. En ti echamos toda nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestros problemas. Porque en ti solamente hallamos descanso para nuestras almas. Solamente en ti tenemos reposo, Jesús. Solamente en ti tenemos esperanza y vida. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos preserva, nos guarda, nos cuida, nos alimenta. Como el Padre que le da la instrucción al Hijo para guardarlo y cuidarlo, así tú nos has dado hoy la instrucción para cuidarnos y guardarnos. Gracias porque tú nos motivas, nos provocas al amor y a las buenas obras. Gracias porque con amor eterno nos has amado y nos has dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque tú estás con tu pueblo. Padre, ruego para que Cristo ejerza soberanía, señorío, justicia, voluntad, carácter sobre esta casa, Señor. Queremos ser una iglesia de acuerdo y acorde a tu propósito, a tu llamado. En el nombre de Jesús, Señor, guarda, cuida, protege, trae discernimiento espiritual a la iglesia, fortalece cada vida, Señor, cada hogar, cada casa. Guárdanos, Señor, por favor. Guárdanos a todos, Señor. Guárdanos de tropezar, del hoyo que han cavado para nuestra caída, de la red que nos han puesto por trampa. Guárdanos, Señor. Confiamos en aquel que nos guarda, en aquel que nos defiende, en la diestra del poder del Eterno. Oh Padre, envía tus plagas al mundo espiritual. Sacude con vara de hierro el mundo espiritual, Señor. Despliega la espada de la boca de tu Hijo, Señor, para matar y destruir nuestros enemigos espirituales. Porque no tenemos guerra contra carne y sangre, contra personas, y que tenemos guerra contra todo principado, potestad, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Oh Señor, danos las armas espirituales de poder, las armas de nuestra milicia, Señor. Oh Padre, manifiesta la vida de tu Hijo en nosotros. Ayúdanos a ser buenos representantes, a andar en santidad, Señor. Guárdanos del pecado, de la inmundicia, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Oh Padre, ayúdanos a ser tus discípulos, discípulos de tu Hijo como a ti te agrada, Señor. Que se note que somos tus discípulos, Señor, en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Amén. Padre, siembra esta palabra en lo profundo de nuestro corazón y que no haya demonio que la robe, prueba que la seque, ni afán que la ahogue. Ayúdanos a ser productivos a 1%, Padre. Bendice a tu iglesia, sé como con un escudo alrededor de ella, Señor.
Guárdala, cuídala, protégela. Guárdanos de la apostasía, Señor. Si hemos caído, Señor, de algunas obras, Señor, vuélvenos a subir, por favor. Si el amor se está enfriando, por favor, Señor, hazlo arder como llama, Padre, en el corazón. En el nombre de Jesús, restaura áreas, Señor. Sigue revelándote a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice a los que no pudieron venir. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Dale un aplauso fuerte a tu Rey.